Me mordió. ¿Cómo se sienten? O buenas tardes, ya ninguno me corrigió. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? Les recuerdo a todos que tienen niño pequeño que pueden salir con nuestra hermana Ana. Vamos a deleitarnos ahora en la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los ¿quién? A los Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 1. Estamos en Gálatas capítulo 1. Comenzamos la semana pasada con este estudio. Ahora, yo le quiero decir que este es un estudio profundo, pero es un estudio que puede bendecir su vida si usted permite al Señor que lo haga. ¿Qué puede hacer usted entre semana con Gálatas? Y yo les voy a pedir que agarren sus celulares, dale al botoncito este que dice silenciar, ¿verdad? Y vamos a concentrarnos en los próximos minutos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Esa es la promesa que tenemos de las Escrituras, ¿cierto? Que cuando abrimos la palabra de Dios, la estudiamos, la hacemos nuestro alimento espiritual, pues nunca vuelve vacía. Nosotros vamos a aprender algo cada vez que la abrimos, cada vez que nosotros nos deleitamos en la palabra. El Señor nos va a hablar. El Señor va a fortalecer nuestras vidas. El Señor nos va a dar a nosotros ese alimento espiritual que nosotros necesitamos y que esta semana pues lo hemos necesitado más que nunca. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hoy estamos nuevamente en el capítulo 1 y la semana pasada examinamos los versículos del 1 al 5 del capítulo 1 de Gálatas. Hoy vamos a arrancar, me voy a arrancar realmente en el versículo 3, pero vamos a estudiar hasta el 9, hasta el versículo 9. Y vamos comiéndonos un poquito a la vez, ¿verdad? Para que podamos digerirlo como si estuviéramos comiendo un buen pedazo de carne, ¿verdad? Poco a poco la palabra de Dios nos va a dar a nosotros nuestro alimento que necesitamos. Ahora, ¿para qué escribió Pablo esta poderosa carta? ¿A quién se le escribió? Algunos de ustedes, o por lo menos uno, se me acercó y me preguntó: pastor, ¿esta carta está dirigida a la nación de Galacia que había en aquella época o a la provincia romana de Galacia? Oye, me impresionaron. Y a mí me encanta que ustedes me hagan esas preguntas, porque eso me dice que usted está enchufado con lo que estamos estudiando. Y me sorprendió la pregunta, primero porque no pensé que ustedes sabían que realmente existía la nación de Galacia y también existía la provincia romana de Galacia, en las cuales estaban las ciudades de Iconio, Listra y Derbe. Y la palabra de Dios nos dice que Pablo en Hechos capítulo 13, del capítulo 13 hasta el 14:28, nos dice que Pablo en su viaje misionero visitó Iconio, Listra y también Derbe. Entonces mi respuesta es que yo creo que esta carta fue dirigida a la provincia romana donde estaban estas ciudades, porque la Biblia nos dice que él visitó tanto Iconio como Listra como Derbe. Esto comprueba que realmente que esta es la primera carta que escribió Pablo, la de Gálatas. Entonces, si es así, si esta fue la primera carta que Pablo escribió y la de Gálatas fue la primera, es interesantísimo que en la última que escribió, él siguió con el tema del evangelio por la gracia. Eso me dice que Pablo comenzó con el tema del evangelio con la gracia y hasta el final de sus epístolas también mantuvo el mismo evangelio que predicó desde el comienzo. Es decir, no hubo sombra de variación en él, no se desvió de su tema. Su tema en sus cartas es el evangelio por medio de la gracia de Jesús, por medio de la fe. Ese es el tema que él dicho: somos justos, somos justificados
por medio de la gracia de Dios, quien tomó la iniciativa en darnos a su Hijo. Y Él no se desvió de ahí ni un segundo, ni un centímetro. Ahora, ahí ya, con la pregunta que me hicieron, ahí ya hay una enseñanza para nosotros. Nosotros tampoco debemos desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que nosotros creemos y de los principios bíblicos que nosotros tenemos. Y hoy vamos a estudiar este tema de aquellos que vienen a secuestrar las ovejas, los falsos líderes, aquellos que quieren jalarnos a nosotros a la izquierda y a la derecha y quieren que nosotros nos desviemos de la doctrina pura que nosotros tenemos. Entonces, si Pablo desde el comienzo de sus cartas en Gálatas hasta el último que escribió no se desvió nada, nosotros tampoco lo debemos hacer. Ahora, quiero mencionarles que los primeros 2 capítulos de esta carta, y esta carta es profunda, mi hermano, y ustedes tienen ahora la oportunidad de crecer mucho. Tome apuntes. Yo les prometo que les voy a dar los bosquejos. Es más, yo les digo a todos desde ahora: cualquier bosquejo mío que usted quiera, usted me lo hace, nosotros le hacemos una copia y se lo lleva. ¿Okay? Por lo que los mensajes que yo predico, primero, no son mis opiniones, sino que están anclados aquí. Yo no predico mis opiniones, yo predico la palabra de Dios. Ahora, los mensajes que Dios me da no son para mí, son para la iglesia. Así que si usted quiere un bosquejo, cualquiera de los bosquejos, es más, si usted al final de la serie quiere todos los bosquejos, yo se los doy con muchísimo gusto. Nada de esto es copyright, es para ustedes. Amén. La meta de Pablo en estos versículos era mostrar que el mensaje del ministerio vinieron directamente de Cristo y no de los hombres. Lo dijimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Los que estaban conmigo la semana pasada, el mensaje que él recibió, lo dice en el versículo 1, no vino de hombres, sino que Dios se lo dijo, porque le estaban cuestionando, le estaban serruchando el piso. Los judaizantes, los judíos ortodoxos creían, bueno, Jesús sí es el Mesías que estábamos esperando, pero solamente Él no es suficiente, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley. Eso era, entonces Pablo estaba diciendo, el evangelio es por gracia. El evangelio de Jesús son las buenas nuevas de Jesús y es por gracia, no por obras. Así que vamos a estudiar estos versículos hoy y vamos a girar el mensaje en 4 preguntas. 4 preguntas, ¿están conmigo? 4 preguntas. Pablo no predica un mensaje de segunda mano, dice él. No lo aprendió de Pedro ni de cualquier otro de los apóstoles. Amantes, bien, Dios tuvo el cuidado de mantener el ministerio de Pablo separado de los demás, de los 12, para que ninguno pensara que Pablo recibió este mensaje de otro, porque él tuvo un encuentro cara a cara en el camino de Damasco con el Señor Jesús, y su vida nunca sería igual. Pregunta número 1: ¿qué ofrece este evangelio a la humanidad? ¿Qué ofrece? Apúntelo. ¿Qué ofrece este evangelio a la humanidad? Vivimos en un mundo de ofertas y demandas, ¿verdad? ¿Qué me ofrece usted, pastor? ¿Qué ofrece su iglesia? Más de uno ha llegado aquí. ¿Qué ofrecen ustedes? Bueno, déjeme decirle, ¿qué ofrece este evangelio a la humanidad? En primer lugar, ¿estamos listos para arrancar? ¿Estamos listos? En primer lugar, ofrece perdón. Mira lo que dice el versículo 4, ya lo estudiamos la semana pasada. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El evangelio ofrece perdón. Amén. Lo mejor de Dios en contacto con lo peor del hombre, el pecado. Lo mejor de Dios, Dios dándose a sí mismo, dando a su Hijo. Lo peor, el pecado nuestro, ¿verdad?
el santo del cielo con lo más horrible de la tierra. ¿Cómo debe ser el pecado tan horrible a los ojos de Dios, que tomó la vida de su propio hijo? Y todo la riqueza del carácter de su propio hijo para quitarlo. Ahora tenemos de él la redención por medio de su sangre y el perdón de pecados. Tenemos claro, hermano, porque la sangre de Jesús limpió nuestro pecado, pagó el precio por tu deuda, pagó el precio por mi deuda. Si usted tiene alguna duda de eso, vayamos a Efesios capítulo 1 versículo 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Ahí está todo resumido en ese versículo. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, por la riqueza de la gracia de Dios. Dios nos mira a nosotros, si hemos creído en Jesús, como justos. Justos. Esa es la doctrina paulina de la justificación que tanto leemos en Romanos. Colosenses capítulo 1 versículo 14, Pablo le dice a los de Colosas lo mismo. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora déjeme decirle algo, hermano. Si usted vino hoy, o amigo que está aquí hoy, y usted dice: bueno, yo no puedo estar en la iglesia porque yo soy demasiado malo. Es que, pastor, usted no conoce mi pasado. Pastor, usted no sabe lo que yo he sido en otro tiempo. Usted no ha sido. Usted es que yo soy demasiado malo, soy indigno. Déjeme decirle que el Señor Jesús derramó su sangre para pagar el precio de tu pecado y para que tú te puedas parar frente a Dios digno. Entonces, ¿qué ofrece este evangelio? Ofrece perdón de pecados para aquel que cree. Podemos tener una relación personal con Dios. El Señor ha perdonado nuestro pecado y nos mira como limpios en su presencia. Segundo lugar, ¿qué ofrece este evangelio? Ofrece liberación. Dice el versículo 4, Gálatas capítulo 1: para librarnos del presente siglo malo. El evangelio que el Señor nos ofrece, el evangelio que predicaba Pablo, nos ofrece liberación. Mira lo que dice Pablo escribiendo a los hermanos de Roma. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Usted no tiene que estar condenado. Usted no tiene que salir de este mundo condenado a una eternidad separado de Dios. Porque la Biblia dice que para todo aquel que ha creído en el Señor Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahora, mira lo que dice Pablo en Colosenses 1 del 11 al 13. Fortaleceos o fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Wow. ¿Alguna vez usted ha disecado ese versículo? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Mira lo que el Señor te ha librado a ti. ¿De qué te ha librado el Señor? Te ha fortalecido en primer lugar con su poder. Ya tú no tienes que andar por aquí, ya iba a decir por Valencia. Ya tú no tienes que andar por aquí, por Panama City, en el poder tuyo. Ya tú no tienes que trabajar y lidiar con tus clientes en el poder y en la fuerza tuya. Porque dice la Biblia que nosotros todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Dice la Biblia que hemos sido fortalecidos con poder. Así que cuando yo oigo a un creyente decir: ay, pobre, yo no puedo, pastor, es verdad, yo le digo, y es verdad, usted no puede, pero el Señor todo lo puede en ti. Así le damos la gloria a Él.
fortalecido con poder. Dice el versículo en Colosenses, podemos tener paciencia y longanimidad. Es decir, podemos aguantarnos los unos a los otros. Y a veces cuando se nos sale el apellido, a veces no somos fáciles de aguantar. Vamos a ser claros. A toditos nosotros. A mí cuando se me sale el Redmond, mi esposa dice, no, a ella le salió el Redmond. Yo digo, ay, a ti te salió el Hernández. Podemos tener paciencia y longanimidad. ¿Qué significa eso? Pues aguantarnos a pesar de. Porque mire, si usted me trata a mí todos los días, usted tarde o temprano se hará, mira, mi pastor no es perfecto. Casi, pero no, ni casi. Ni casi. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos, dice el versículo, fortalecidos con poder, tenemos paciencia y longanimidad, podemos vivir con gozo, tenemos la capacidad de vivir con gozo. Gozo en medio de la tribulación, porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, es decir, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Es el evangelio de a pesar de. Así que tú eres libre, mi hermano, que ofrece este evangelio, te ofrece perdón. En segundo lugar, este evangelio te ofrece liberación. Pastor, yo quiero ser libre. Tercero, nos dice el versículo 3 que nos ofrece gracia y paz. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Pablo dice que ustedes tienen la gracia suficiente para suplir cada uno de nuestras necesidades. Amén. Tenemos la gracia suficiente para suplir nuestras necesidades y las necesidades de los demás. Y dice ahí que la paz de Dios, Pablo dice, tenemos la gracia y la paz. La gracia y la paz, dice, la paz de Dios, ¿para qué? Para guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Dice Filipenses 4:7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A más de uno le dije yo esta semana, agárrate de la paz que Dios te ha dado. Una hora antes de predicar el entierro de mi mamá, algunos de ustedes estaban ahí. Yo nunca olvidaré que mi iglesia estuvo a mi lado ese día. Y cuando fuimos al sepelio, muchos también estuvieron allí. Yo miré, y ahí están mis hermanos, están ayudándome a mí con mi carga. Pero se me acercó alguien ahí en el velorio y me dijo, pastor, ¿cómo usted va a poder hacer lo que va a hacer ahorita? ¿Cómo usted va a poder predicar el entierro de tu mamá? Eso debe ser horrible. Y le dije, lo voy a hacer en la gracia y en el poder de Dios, porque tengo paz en mi corazón, porque mi mamita, tu mamita, tu mamita y cada uno de estos seres queridos que han partido en Jesús están en los brazos del Señor. ¿Qué te ofrece ese evangelio? Pablo dice, este evangelio te ofrece perdón de pecado. Este evangelio te ofrece liberación de la esclavitud del pecado. Este evangelio te ofrece gracia y paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se la doy como el mundo se la da. ¿Quiere usted disfrutar de la paz de Dios? Solo lo podrá hacer a través de Jesús. Segunda pregunta. Voy bien, me quedan 2 horas. ¿Cómo deben ser recibidas estas bendiciones que el Señor nos da? Nos está dando una bendición
del perdón, de la liberación y de la gracia y la paz, ¿verdad? Pero ¿cómo debemos recibir estas bendiciones? Mira lo que dice el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en el evangelio diferente. Estoy maravillado, dice, de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Cómo debemos recibir estas bendiciones? Bueno, en primer lugar, el enemigo anda como león rugiente y nos quiere alejar de Dios. Pablo le dice: yo no puedo creer lo rápido que ustedes se han alejado de Dios, lo rápido que ustedes se han alejado del evangelio. Mire, hermanos, el enemigo quiere alejarnos. Una de las formas de recibir este regalo, estas bendiciones de Dios, es recibirlas y después alejarnos. El enemigo nos quiere descarrilar. El enemigo quiere que nosotros nos llenemos de flojera. Anoche llegué de Jacksonville, de estar con Saraí allá en la clínica, y llegué cansado, y yo dije: bueno, pero no he caminado mis 10,000 pasos hoy, tengo que salir a caminar. Y una vocecita me decía: ay, no, pero chico, has trabajado mucho, siéntate en tu silla. Mira el botoncito que tú le das y la sillita sube y ¡pum! Terminé no yendo a caminar. Me dio flojera. Esta mañana a las 6:30 estaba caminando. La flojera, la inconstancia, los pleitos entre nosotros. Si el enemigo logra que nosotros comencemos a mirar el uno al otro y a los lugares que todos tenemos, rápidamente nos descarrila. Pablo dice: estoy sorprendido de lo rápido que ustedes se han alejado. Una de las opciones que tienes con las bendiciones de Dios es alejarte. Muchos lo hacen. Muchos vienen una vez, se pierden, vienen otra vez, se pierden. Dice Pablo aquí: estoy maravillado de lo pronto que los hayáis alejados. Ahora, ¿cuál es la inversa? Jesús nos llama a permanecer. Amén. A permanecer. Dice Juan 15: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. ¿Cuál es el secreto de llevar fruto? Permanecer en el Señor. Porque separado de Él nada podemos hacer. Lo dice su palabra. Lo opuesto a alejarnos es permanecer. El evangelio trae al alma el llamamiento de Dios para que entremos en el pleno goce de la gracia abundante que es en Cristo Jesús. Nosotros debemos permanecer. Nuestra respuesta debe ser de obediencia, y lo hacemos en fe. Permanecer. En estos días estaba hablando con alguien que no ha venido más a la iglesia, yo no voy a mencionar nombres, y yo le pregunté: ¿por qué no has venido más? Ay, pastor, es que no hallaban cómo decirme. Ya yo sabía que estaban congregándose en otra iglesia. Bueno, pero es que la adoración no es la misma, pastor. No es la misma. Extraño la adoración. Seguimos hablando. Al ratico me dice: es que los mensajes no son los mismos, pastor. Los mensajes no son como los tuyos. Ustedes sí estudian la Biblia, la estudian versículo por versículo, y allá donde estoy no estoy recibiendo eso. Entonces yo le digo: bueno, chico, tú eres inteligente. Si la adoración no es la misma y el mensaje es lo mismo, ¿por qué estás allá? No, que es un amigo. El pastor es un amigo mío. El Señor nos llama a permanecer. A permanecer. A estar ahí, en las buenas, en las malas. Cuando no nos gusta lo que dice el pastor, cuando sí nos gusta lo que dice el pastor, cuando el hermano me mira feo, o cuando yo pienso que el hermano me mira feo y a lo mejor no me miró feo, a lo mejor ni se dio cuenta de que me estaba mirando.
Y el diablo es astuto. Mira, viste que fulano no te saludó, no vayas más para esa iglesia porque ahí no te quiere nadie. Hermanos, por el amor de Dios, la Biblia nos dice que en vez de alejarnos, Pablo dice: estoy sorprendido de ustedes que se han alejado del evangelio. Y lo opuesto a alejarse es permanecer. Yo estoy tan feliz cada vez que llega una familia nueva. Y hoy hablaba con esta pareja que está aquí atrás, no voy a mencionar nombres, pero dije: oye, regresaron, ¿les gustó? Porque cuando Dios me manda una familia nueva, para mí son una bendición de Dios. Pero tampoco quiero que nadie se vaya, porque ese es un corazón de pastor que tengo. Y amo a mis ovejas, a todos. Y quiero hacer vallado por ustedes. Nuestra respuesta, en vez de alejarnos, debe ser de obediencia. Dice: ¿crees el mensaje? Dice Pablo. ¿Obedeces el llamamiento de Dios? Y la gracia de Dios hace lo demás. Amén. Dios nos llama, crees, obedezca, y Dios se encarga de lo demás. Dios los manda, la fe se demuestra en la obediencia glorifica a Dios, la obediencia produce victoria y la obediencia demuestra nuestro amor que realmente tenemos en el Señor. Mira lo que dice Juan 14, 23 y 24. Grábese estos versículos en su corazón. Dice: respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús dice: si tú me amas de verdad, guardarás mi palabra, vivirás por el libro, la harás tuya. Y dice el Señor: y haremos morada en ti. El que cree de verdad permanece. Permanece contra viento y contra marea. En estos días, recuerden orar esta semana por Ali y Diana, que están en Ecuador. Ellos se vienen el miércoles. Han tenido una buena semana y media allá en Ecuador. Y preparémonos para volver a Ecuador el año que viene. A los hermanos que nos escuchan por internet de Ecuador, hablé esta semana con el pastor Olgueros de allá y me dijo: pastor, queremos un equipo grande el año que viene para una escuela bíblica de vacaciones. Así que el año que viene el equipo para Ecuador va a ser grande. Necesito por lo menos 10, 12 personas. Pero hablando con ellos esta semana, yo tenía la duda, perdón. Pastor, ¿hubo fruto? ¿Hubo fruto de lo que hicimos? ¿Fue en vano el trabajo que hicimos? Ay, pastor, mira lo que me dijo. Esta semana nos reunimos los pastores para volver a estudiar la guía que nos dejaste, para ver cuánto de lo que hemos aprendido lo estamos poniendo en práctica. Estos pastores están permaneciendo en él, y cuando permanecemos en él hay fruto. Hay fruto. Pregunta número 3. Tengo que seguir porque me faltan 2 preguntas. ¿Cómo se pervierte este evangelio? Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos que quieren hacer daño.
Hay algunos que estaban haciendo daño a estos hermanos de Galacia. ¿Cómo se pervierte ese evangelio? Bueno, el evangelio no puede ser pervertido, ese y siempre será el mismo. ¿Estamos claros? El evangelio no cambia. Amén. Es el mismo hoy y siempre. Sin embargo, las ideas y los pensamientos de los hombres han ido presentando un evangelio distorsionado de su verdadero carácter. Eso es lo que estaba pasando allá. Los judaizantes estaban, o los judíos que se habían convertido, que decían: Pablo, usted realmente no es un apóstol de verdad, porque usted no estuvo con el Señor desde el comienzo de su ministerio hasta la resurrección de Cristo. Usted es un falso. Y comenzaron a atacar a Pablo y le dijeron, y Pablo dijo: bueno, la verdad que yo no me merezco ser apóstol, pero el Señor se me presentó. Los hombres, los judaizantes, estaban enseñando: es necesario Cristo más la circuncisión. Estaban queriendo que los gentiles participaran en el rito que no les correspondía a ellos como gentiles. Y a los gentiles no nos toca la cuestión de la circuncisión, pero hay muchos que creen que deberían adquirir un compromiso que Dios les salva debido a lo que ellos hacen. En otras palabras, es un evangelio de obras. Y Pablo les dice: todo lo que podamos hacer o ser nunca añadirá valor alguno a la gracia salvadora de Dios en Jesús. ¿Me oyó lo que dije? Todo lo que nosotros pudiésemos hacer aquí en esta tierra, las obras que pudiésemos hacer, nunca podrá añadir valor a lo que Dios ha hecho en Jesús. Todo eso se puede resumir en un pequeño versículo que está en Romanos, que dice: siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El evangelio no lo pervierte Dios, lo pervertimos los hombres. Pablo dice: la salvación es por fe, por la gracia de Dios. Amén. Amén. Romanos 4:16 dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. En otras palabras, antes que existiera la ley, Abraham tuvo fe. El don de Dios es vida eterna por medio del Señor Jesús. Romanos 6:23. El don de Dios es vida eterna. ¿Qué le puedo decir aquí? Tenga cuidado lo que usted escucha. No todo mundo que sale en YouTube es digno de que nosotros le escuchemos. Evalúe las predicaciones que usted escucha a la luz de la palabra de Dios. Tenga cuidado donde se alimenta. ¿Cuántos de nosotros nos hemos intoxicado alguna vez por comer alimentos en la calle donde no sabíamos de dónde venían? Ay, papá, después en la noche estamos sufriendo. Cuidado donde usted come. Mi nevera está full gracias a ustedes. Mi esposa está de viaje, pero gloria a Dios, me quito el sombrero por mi congregación. Yo no les he pedido eso, no tienen que hacer eso. Yo estoy listo ya para cocinar en McDonald's, en Burger King, en Red Elephant, estoy listo para cocinar ya, pero ellos no me dejan. La salvación, mis hermanos, es por fe. Tenga cuidado donde usted se alimenta. Pase tiempo en la palabra de Dios. Estudie la palabra de Dios. Medítela, guárdela en tu corazón. Así podrás distinguir entre lo falso y lo verdadero. No tome la palabra de otro. Analice todo a la luz de la palabra de Dios. En estos días alguien me dijo: pastor, ustedes son conocidos aquí en el pueblo
en la metrópolis de Panama City y Panama City Beach, en nuestra gran ciudad. Ustedes son conocidos por ser gente de la palabra. A mí me gustó que me dijeran eso. Me bendijo mi día eso, porque nosotros nos esforzamos en estudiar la Biblia aquí, no solamente los domingos, sino en nuestros grupos discipulares. Aquí los americanos vienen y tienen sus grupos, y si duran 45 minutos duran mucho. Yo tuve que decirle a David: David, tú vas a tener que agarrar tu grupo de los miércoles y irte para otro lado, esas mujeres a las 6 no van a salir. Nosotros los latinos no somos así, esclavos al reloj. Mejor lleva tu grupo para otro lado, pues esas mujeres si dan las 6:30 y no han salido de allá, yo no respondo. Nuestros grupos discipulares y nuestros grupos pequeños, nosotros estudiamos la palabra de Dios. No tomes la palabra de otro. Tenemos un montón de gente que andan por ahí siguiendo a los falsos. Lo que Pablo está diciendo aquí: tenga cuidado a quien usted escucha. Y estoy sorprendido de lo rápido que ustedes han olvidado lo que yo les enseñé. Lo que pasa es que a veces nosotros enseñamos y nos entra por aquí y nos sale por aquí. Y tomamos lo que nos gusta y lo que nos motiva a cambiar, o lo que nos incomoda un poquito. No, eso lo dejamos. Última pregunta: ¿cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino a seguir? Mas si aún, versículos 8 y 9, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, dice Pablo. ¿Qué es lo de que es fuerte? El que le predique algo diferente a lo que yo les he predicado, sea anatema, es decir, no le escuche. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fuerte. Ni la sabiduría de los siglos, ni todo el tiempo, ni la eternidad producirán jamás ningún otro evangelio por medio del cual los pecadores, sin la gracia de Dios en Jesucristo, el Hijo de Dios, puedan ser salvos. Ninguno. No hay otro camino. Amén. Hechos 4:12 dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Es que no puede ser Jesús más mi comportamiento, mi conducta, mis obras. No, el Señor Jesús te da la salvación gratuitamente por medio de la fe. Jesús dijo en Juan 14:6, bueno, está registrado en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no hay un camino verde, no hay un atajo. Quieres llegar al Padre, tienes que llegar a través del Hijo. Y Juan 3:36, para terminar ya: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas el que no cree, o el que se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Crees esto? Si no lo crees, te invito a que hoy le abras tu corazón a Jesús. Wow, qué lindo pasaje. Número 1, pregunta número 1: ¿qué ofrece este evangelio a la humanidad? El evangelio te ofrece perdón, liberación, y te ofrece gracia y paz. Número 2, ¿cómo debo recibir estas bendiciones? ¿Alejándome o permaneciendo en el Señor? Número 3, ¿cómo se pervierte este evangelio? Escuchando a los hombres en vez de escuchar a Dios. Y por último, ¿cuál es el camino a seguir?
El que te diga otra cosa es anatema. Solamente en Jesús puedo tener vida y vida en abundancia. Ahora, la pregunta que le hago en esta tarde es la misma pregunta que le hizo Pablo a los hermanos de Galacia, a los Gálatas. ¿Qué van a hacer ustedes con este evangelio de Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con este evangelio? ¿Le vas a recibir o vas a alejarte? ¿Vas a permanecer o vas a fluctuar? El Señor tiene muchas bendiciones para nosotros si simplemente estamos dispuestos a permanecer en Él. Permanecer, caminar con Él, llorar con Él, hablar con Él. Dile tus cargas. Señor, no puedo con esto solo. Yo no sé qué hacer. Yo necesito que me ayudes. El enemigo te dice: aléjate. Pero Dios te llama a que regreses a casa, que regreses al redil, que permanezcas semana tras semana tras semana hasta que Él venga. Porque la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra nos perfeccionará a través, hasta que venga, nos perfeccionará hasta que llegue Jesús. Señor, ayúdanos a permanecer. Vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche, en esta tarde. Señor, gracias por tu palabra.